A continuación vamos a abordar el eje número 4, titulado Obligaciones erga omnes en el derecho internacional. Nos complace presentar a Luciano Pesano. Luciano es abogado, graduado en UCES, es magíster en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente titular y asociado de UCES San Francisco, Córdoba, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES, y expondrá sobre obligaciones erga omnes en el derecho internacional, un tema de dramática actualidad. Adelante, Luciano, por favor. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos y buenos días, ya buenas tardes. Es un gran honor poder estar compartiendo en realidad los primeros aportes de este proyecto de investigación que tenemos radicado aquí en San Francisco, que fue aprobado hace apenas unos meses, pero que en el transcurso del tiempo entre que lo presentamos y su aprobación, la práctica judicial internacional demostró que el tema era incluso más importante de lo que podíamos pensar al momento de comenzar con esta investigación, que tenía un interés sin duda teórico muy importante, pero que en la práctica podía tener algunos matices. Y sin embargo, de los dos casos que teníamos en la Corte Internacional de Justicia cuando presentamos el proyecto, ese número se ha duplicado. E inclusive ha habido algunas novedades el día de hoy que voy a aprovechar para compartirlas aun cuando no estaban en la ponencia que enviamos cumpliendo los plazos que nos habían indicado. Para poder hablar de estas cuestiones, lo que voy a hacer es introducir algunas cuestiones del proyecto en sí y luego pasar a las novedades y cuestiones que han avanzado a medida que presentamos el proyecto y mientras se estaba aprobando, más las novedades, insisto, del día de hoy, con la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que dio la Corte el día de hoy, hace apenas unas horas. Cuando nosotros hablamos de obligaciones erga omnes en el derecho internacional, obviamente estamos pensando en aquel célebre pasaje, aquel obiter dictum de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction. Y es claramente un obiter dictum porque el caso trataba de protección diplomática de accionistas de una empresa, que yo siempre digo, con todo respeto a esas áreas del derecho internacional, que está en las antípodas de la idea de obligaciones erga omnes. Porque trata de cuestiones del derecho internacional completamente ajenas a los valores fundamentales de la comunidad internacional, que es en última instancia lo que van a proteger estas obligaciones. Entonces, la Corte hizo aquella distinción en 1970 entre las obligaciones que tiene un Estado hacia la comunidad internacional en su conjunto, de las que surgían de la protección diplomática, y que estas obligaciones frente a a la comunidad internacional son de preocupación de todos los estados y que todos los estados tienen un interés jurídico en su protección y que por eso son obligaciones erga omnes. La Corte fue un poquito más allá y hasta dio ejemplos de estas obligaciones erga omnes, entre las que a nosotros nos interesan fundamentalmente los principios y reglas relativos a la protección de los derechos básicos de la persona humana, incluyendo la protección de la esclavitud y la discriminación racial, porque nuestro proyecto se centra principalmente en la existencia de obligaciones erga omnes de derechos humanos y cuáles son sus consecuencias en el derecho internacional. Y ahí la Corte ya dejó en claro cuál era la característica de las obligaciones erga omnes. Las obligaciones erga omnes la tienen los estados frente a la comunidad internacional. La Corte dijo hacia la comunidad internacional en su conjunto. Nosotros podemos decir que existen así porque son debidas a la comunidad internacional. La comunidad internacional es la acreedora de estas obligaciones y
todos los estados como miembros de la comunidad internacional tienen interés en el cumplimiento de estas obligaciones y por lo tanto pueden exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Nosotros tenemos que ver este pasaje, párrafos 33 y 34 de la sentencia de 1970, dentro del contexto de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y recordar que 4 años antes, en la infame sentencia de los casos del sudoeste africano, la Corte había negado que existiera una suerte de actio popularis en el derecho internacional y así rechazó las demandas de Etiopía y Liberia en contra de Sudáfrica por la continuación de su presencia bajo mandato en Namibia, por considerar que estaban reclamando por intereses comunes de la comunidad internacional y este tipo de acción no existía. Es por eso que la Corte va a introducir estos dos párrafos en una sentencia, repito, sobre protección diplomática de accionistas. No tiene nada que ver con el caso que se estaba ventilando ante sus estrados en aquel momento, para tratar de políticamente limpiar la cara de la Corte por el escándalo que había provocado con aquella sentencia en 1966 y que después terminaría reparando, si se quiere, con su opinión consultiva sobre Namibia en 1971, donde no mencionó las obligaciones erga omnes, habló de derechos erga omnes, pero aplicó esta idea de que existen obligaciones hacia la comunidad internacional y que los estados tienen interés en su protección. Nosotros en el proyecto distinguimos entre consecuencias procesales y consecuencias sustanciales, y esto es efectivamente lo que nosotros queremos investigar. Las consecuencias procesales van a tener que ver con el modo de invocación de la responsabilidad, porque si todos los estados tienen un interés en el cumplimiento, pueden invocar la responsabilidad internacional de los estados que violan obligaciones erga omnes, aun cuando no sean los directamente afectados por la violación de estas obligaciones y donde no haya ningún punto de conexión con el Estado y los hechos que dan lugar a la violación. En materia de derechos humanos, esto es muy interesante porque eso significa que un Estado puede reclamar la responsabilidad de otro Estado por violación de derechos humanos, aun cuando no tenga ninguna conexión con las víctimas de, eh, de esa violación, ya sea porque no son sus nacionales, porque no pertenecen a su grupo étnico, racial o religioso, y que inclusive pueden ser nacionales del propio Estado autor de la violación, y aún así otro Estado va a poder reclamar la responsabilidad internacional por esa violación precisamente por la naturaleza erga omnes de esas obligaciones. Mientras que las consecuencias sustanciales van a ser aquellas que tienen que ver con el contenido de la responsabilidad. ¿Qué es lo que eh, tiene que hacer el Estado responsable y cómo hacerlo efectivo? En en las consecuencias procesales, primero, la invocación de la responsabilidad internacional. Esto ya viene de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, del famoso artículo 48 del proyecto de la Comisión sobre responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito y aquella distinción entre estados lesionados y estados distintos del lesionado que muchos en su momento criticaron y que otros seguimos criticando porque cuando se trata de la violación de una obligación erga omnes, que es una obligación que es debida a la comunidad internacional, la lesionada es la comunidad internacional. Por lo tanto, todos los estados son lesionados y no son estados distintos de lesionados que pueden invocar esa responsabilidad por la naturaleza de la obligación. En realidad son lesionados. Va a ocurrir que va a haber situaciones no en el ámbito de los derechos humanos, pero hay un caso muy concreto, que es el caso de la agresión, donde la víctima de la agresión sí va a estar en una posición distinta de los demás estados, pero eso no significa que los otros estados sean menos lesionados. Un ejemplo concreto, en el caso de la agresión contra Ucrania, Ucrania, de acuerdo al lenguaje del proyecto de 2001, es un estado lesionado según el artículo 42 y todos los demás estados serían estados distintos del lesionado según el artículo 48, pero como lo que se violó es una obligación erga omnes que nace de una norma imperativa, todos pueden invocar la responsabilidad internacional de Rusia. Lo que sucede es que esa distinción parecería indicar que los demás estados que no sean Ucrania no son lesionados
y dado que la agresión es la violación más grave de una norma imperativa que nosotros conocemos en nuestro sistema jurídico y al mismo tiempo es la forma más grave de quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional, es decir, que la comunidad internacional no está lesionada por una agresión, implicaría discutir la posición de la agresión en el derecho internacional y no es eso lo que surge de las normas. Por eso es interesante ver en estos casos que actualmente están ventilándose ante la Corte, que la Corte evita todo tipo de mención a esta distinción entre estado lesionado y estado distinto del lesionado. Y eso inclusive fue muy claro en su sentencia de excepciones preliminares en Gambia contra Myanmar, donde rechaza esta idea de Myanmar de que, bueno, Gambia no era un estado lesionado y por lo tanto no podía reclamar. O sea que va por fuera de esa distinción, lo que muchos celebramos porque esto significaría que se está desdibujando esa distinción que, insisto, nos resultaba artificial y sin demasiado fundamento. Esta invocación, aunque nadie discutía que se podía invocar la responsabilidad, no se estaba muy seguro de si eso implicaba legitimación activa ante la Corte Internacional de Justicia para presentar una demanda. Una cosa es poder invocar la responsabilidad internacional en foros políticos o en las relaciones bilaterales, y otra distinta es que eso se transformara en el ius standi para reclamar ante un tribunal internacional que resulte competente. No vamos a discutir estas cuestiones de la competencia, pero ya la Corte lo había dejado muy en claro en su sentencia de excepciones en 2006 en el Congo contra Ruanda, en que el hecho de que la obligación violada sea erga omnes no significa que se le dé automáticamente competencia a la Corte si el Estado responsable no aceptó esa competencia. La competencia de la Corte sigue siendo voluntaria. O sea que eh, estamos hablando siempre de supuestos en que la Corte resulte competente, de si hay legitimación. Y eso parece la Corte que lo había dado a entender en su sentencia de 2012 sobre la obligación de extraditar o juzgar Bélgica contra Senegal, pero lo terminó de confirmar definitivamente 10 años después en la sentencia de excepciones preliminares en Gambia contra Myanmar, diciendo que cuando se trata de obligaciones erga omnes o erga omnes partes, como es en ese caso, nosotros en el proyecto vamos a discutir esta terminología que plantea la Corte. Erga omnes son aquellas obligaciones debidas a la comunidad internacional en su conjunto, mientras que las obligaciones erga omnes partes son aquellas obligaciones que protegen intereses colectivos que se deben los estados partes de un tratado multilateral. Hasta ahora lo interesante es que las obligaciones erga omnes partes que la Corte ha identificado son también obligaciones erga omnes. Esto, por supuesto, tiene que ver con las fuentes del derecho internacional y en el marco en que hay normas convencionales que tienen un equivalente en el derecho consuetudinario, normas como la prohibición del genocidio van a tener tanto una fuente convencional como una fuente consuetudinaria. O sea que la obligación de prevenir el genocidio, por ejemplo, en virtud del artículo 1 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, es una obligación erga omnes partes, pero por supuesto también es una obligación erga omnes. Lo que sucede en estos casos es que la Corte específicamente se refiere a obligaciones erga omnes partes, pero eso debe tener que ver ya no con la legitimación, sino con la competencia de la Corte que está basada en el tratado, ya sea, ya lo vamos a ver, en la Convención de 1948 o en el caso de Canadá y los Países Bajos contra Siria, que es un caso por tortura, en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. O sea que el hecho de que la base de la competencia sea un tratado, la Corte le basta con decir que la obligación es erga omnes partes, aunque coincida con obligaciones erga omnes en el derecho consuetudinario, y que además, en los dos casos, tanto la prohibición del genocidio como la prohibición de la tortura son normas imperativas de derecho internacional. Lo interesante es que esta legitimación amplia que plantea la Corte pareciera dar lugar a una actio popularis en el derecho internacional, que es lo que había negado en 1966 en aquella infame sentencia en los casos del sudoeste africano.
Y otra cuestión, a la cual no me voy a referir en esta ponencia, pero que sí forma parte de las consecuencias procesales que nosotros vamos a estudiar en el proyecto, es cómo esto puede traducirse en el mecanismo de comunicaciones interestatales ante los órganos de derechos humanos del sistema universal. Ustedes saben que los comités del sistema universal no solamente pueden recibir comunicaciones individuales, sino también comunicaciones interestatales. Un mecanismo que ha sido utilizado de manera ínfima en la historia y de hecho hasta hace 6 años no se había utilizado nunca. Pero en 2018, tres casos se presentaron, los tres ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Hay una razón para eso. El procedimiento ante el comité es distinto de los demás tratados. Dos casos de Qatar, uno contra Arabia Saudita y otro contra los Emiratos Árabes Unidos, y el caso de Palestina contra Israel, que es el único que sigue tramitando porque los otros se resolvieron antes. La pregunta es si la existencia de obligaciones erga omnes partes, dado que son las derivadas de la Convención, que claramente son erga omnes partes, como en todos los tratados de derechos humanos, habilitaría a que estados que no tienen ninguna relación con las víctimas de la violación, con las víctimas de la discriminación racial, puedan iniciar procedimientos interestatales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o bien los otros comités de acuerdo a lo que dispongan el respectivo tratado. También esto podría darse en el ámbito del sistema interamericano. La Comisión Interamericana tuvo solamente dos casos del artículo 45 de la Convención y en esos casos la propia Comisión da a entender de que no es necesaria la conexión entre el Estado y la víctima, más allá de que en ambos casos se trataba de las víctimas eran nacionales del Estado que iniciaba la comunicación. Pero es un caso interesante que forma parte de la investigación, que tiene un aspecto por ahora teórico, pero el avance del derecho internacional y de la realidad internacional lleva a que lo teórico se transforme en práctico de un día para el otro. En cuanto a las consecuencias sustanciales, acá nos vamos a referir al contenido de la responsabilidad y esto nos lleva a una identificación que la Corte ha hecho, y lo volvió a hacer hoy, después lo vamos a mencionar, entre las consecuencias de la violación de una obligación emanada de una norma imperativa, de violación grave de una obligación emanada de una norma imperativa, en el sentido de los artículos 40 y 41 del proyecto de 2001, con la consecuencia de la violación erga omnes, que en realidad no está plasmado en ningún instrumento internacional, pero existen en el derecho consuetudinario. Y lo que ha hecho la Corte es asimilar, tal vez probablemente por su reticencia a utilizar eh, el término normas imperativas o ius cogens, lo usó, por ejemplo, en la opinión consultiva de hoy, en apenas una línea, pero que es muy importante en la historia del desarrollo de las normas imperativas de derecho internacional, que son estos deberes que están en el párrafo 1 y 2 del artículo 49 del proyecto, de cooperar para poner fin a la violación, no reconocer como ilícita la situación creada por la violación grave, ni prestar ayuda o asistencia al Estado autor de la violación. Que la Corte trata indistintos si se trata de consecuencias de la violación de una obligación erga omnes o de una norma imperativa. Lo que ocurre es que hasta ahora todos los ejemplos son las dos cosas, porque todas las obligaciones que nacen de normas imperativas son obligaciones erga omnes, no es al revés, pero hasta ahora no hemos encontrado un caso donde la Corte dijera que los estados tienen esta obligación frente a la violación de una obligación erga omnes que no nazca de una norma imperativa. Entonces, el tema de la relación con las normas imperativas es algo que forma parte de la investigación y que está dentro de las consecuencias sustanciales. Y eso nos lleva también a la discusión de la responsabilidad agravada o no, de si existe o no en el derecho internacional un régimen de responsabilidad agravada para este tipo de violaciones de obligaciones emanadas de normas imperativas. Quien les habla cree firmemente que eso existe con relación a la agresión, pero no sabemos con relación a las otras normas imperativas, que son precisamente las que estamos estudiando en el proyecto, puesto que son las derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a mencionar
en un instante un caso donde puede haber algo de luz sobre esto. Y finalmente, las contramedidas colectivas. Nosotros incluimos esta idea de contramedidas colectivas dentro de las consecuencias sustanciales y no dentro de las consecuencias procesales, apegándonos más al proyecto de primera lectura de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional, porque ya tiene que ver con medidas sustanciales, no con simplemente invocar la responsabilidad o iniciar un procedimiento. Las contramedidas colectivas implican efectos materiales. El proyecto de 2001 no habla de contramedidas colectivas, sino de que habla de medidas lícitas en el artículo 54 que pueden tomar los estados legitimados en virtud del artículo 48, los no lesionados, los estados distintos del lesionado, que el proyecto no prejuzga sobre esas medidas, porque no se pudo llegar a un acuerdo, precisamente porque es un tópico muy controversial, pero es algo que los estados realizan habitualmente. Fíjense, por ejemplo, en las denominadas sanciones que se le impusieron a Rusia luego de la agresión y que también sucede en caso de derechos humanos. Entonces, también vamos a estudiar eso, no vamos a referirnos en esta exposición a esas cuestiones, pero también forma parte de las consecuencias sustanciales de las obligaciones erga omnes. Dicho esto, vamos a comentar las novedades que ha habido en estos últimos meses, que son muchas. Primer caso, el caso de Sudáfrica contra Israel, aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, ese es el nombre del caso que Sudáfrica inicia contra Israel el 29 de diciembre de 2023. Y aquí lo que destacamos es la naturaleza erga omnes de las obligaciones emergentes de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, concretamente la obligación de no cometer genocidio, la obligación de prevenir el genocidio y la obligación de castigar el genocidio, como único fundamento de legitimación de Sudáfrica en este caso. Las víctimas del presunto genocidio en Gaza no son nacionales sudafricanos, no comparten características sociales, culturales, políticas, alguna conexión entre el pueblo palestino y Sudáfrica más allá de la humanidad común, no hay. ¿Y por qué entonces Sudáfrica está demandando a Israel? Porque las obligaciones de Israel en virtud de la convención son obligaciones erga omnes partes. Y eso habilita a reclamar por su incumplimiento también ante la Corte, como la Corte lo dejó muy en claro en Gambia contra Myanmar. Piensen hasta en la distancia que hay entre Sudáfrica y Gaza. Lo interesante de esto es que entre los argumentos de Israel para rechazar la solicitud de medidas provisionales que hace Sudáfrica a la Corte, no está la falta de legitimación de Israel. Perdón, la falta de legitimación de Sudáfrica. La propia Corte hace notar esto en su providencia de medidas provisionales, donde sí indica medidas provisionales en enero de este año, que Israel no impugnó la legitimación de Sudáfrica. De hecho, Israel no dijo nada sobre eso. Por eso nos preguntamos si se ha confirmado la Actio Popularis, porque si el Estado demandado ni siquiera niega esa posibilidad ni como estrategia procesal, vamos a ver si lo hace dentro de las excepciones preliminares, implicaría ya una aceptación y una consolidación de que la naturaleza erga omnes de las obligaciones ya es fundamento suficiente para la legitimación de los estados para reclamar, y los estados pueden reclamar por la violación de obligaciones erga omnes cometidas en cualquier parte del mundo, siempre que la Corte sea competente. Esto es una aclaración que tenemos que hacer constantemente. Aquí la competencia de la Corte surge del artículo 9 de la Convención contra el Genocidio. Solamente la Corte es competente respecto de si hay o no hay un genocidio en la Franja de Gaza. La Corte no es competente para las violaciones graves del derecho internacional humanitario, no es competente para las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en la Franja de Gaza. Solamente
para determinar si hay o no hay genocidio. Esos son los límites de la competencia de la Corte. Y algo interesante desde el ámbito de los derechos humanos, porque siempre hemos discutido si la Convención contra el Genocidio, eso no es un tratado de derechos humanos. Obviamente tiene un impacto profundo en los derechos humanos, pero no es uno de los llamados tratados nucleares de derechos humanos, los 9 tratados del sistema universal, los 2 pactos y los demás tratados sectoriales en cuanto no reconocen expresamente derechos a las personas, sino lo que se hace es criminalizar una gravísima violación del derecho internacional, que es una violación de derechos humanos, pero que la Convención no lo dice. Recuerdan también la antigüedad de la Convención. La Convención fue adoptada el 9 de diciembre de 1948, el día antes que se aprobara la Declaración Universal. Pero la Corte, en su providencia de medidas provisionales en Sudáfrica contra Israel, retomó algo que ya había planteado en su providencia de medidas provisionales en Gambia contra Myanmar en 2020. Que los miembros de los grupos protegidos, grupo nacional, racial, étnico o religioso, según el artículo 2 de la Convención, son titulares de derechos en virtud de la Convención. Lo que dice la Corte es que hay una correlación entre los derechos de los miembros de los grupos protegidos, o sea, los derechos de los seres humanos, las obligaciones de los estados en virtud de la Convención y los derechos de los estados partes de exigir el cumplimiento de esas obligaciones. O sea que se consolida también la posición de la Convención contra el Genocidio como un tratado de derechos humanos, aun cuando sea un tratado que no le da ninguna legitimación a los seres humanos para reclamar por su incumplimiento se la da a los estados partes y eso está muy claro en el artículo 9. De hecho, es una de las cláusulas compromisorias más claras respecto de esta cuestión. Así que Sudáfrica contra Israel aparece, además, por supuesto, por su enorme trascendencia política e histórica, como un paso más en la consolidación de esta consecuencia, nosotros llamamos procesal en el proyecto, de las obligaciones erga. Y un caso que completamente inesperado es Nicaragua contra Alemania. El caso es presuntas violaciones del derecho internacional en la Franja de Gaza, que Nicaragua demandó a Alemania por, entre otras cosas, no cumplir con sus obligaciones de prevenir el genocidio y de hacer cumplir el derecho internacional humanitario en Gaza, y a la vez de ayudar a Israel a cometer genocidio y violaciones graves del derecho internacional humanitario. O sea que son los dos tipos de violaciones. Incumplir sus propias obligaciones y estar en una situación de asistencia. La demanda de Nicaragua no es claro en esto de si lo considero o no cómplice, porque eso funciona por otro tipo de reglas de atribución de responsabilidad en el proyecto de 2001. Ya vamos a ver cuando presente la memoria Nicaragua cómo organiza ese argumento. Pero lo que nos interesa a nosotros del caso, además de que es sumamente interesante porque vemos el efecto erga omnes de la manera más amplia posible. Ni el actor tiene una conexión directa con el caso, ni el demandado tampoco. No es el que está llevando a cabo las acciones que pueden constituir violaciones del derecho internacional, sino que no está cumpliendo con sus deberes de prevenir, ni el deber de hacer cumplir el derecho internacional humanitario del artículo 1 común de los convenios de Ginebra. O sea que es interesante hasta dónde se puede plantear esto. E imagínense, todos los estados que no están haciendo nada para prevenir el genocidio en la Franja de Gaza, podrían también ser susceptibles de una demanda, en la medida en que pudieran hacer algo. Por supuesto, la demanda va contra Alemania porque Alemania está participando activamente en su asistencia a Israel. Pero también es muy interesante hasta dónde llega la obligación de prevenir el genocidio con ese carácter amplio que la Corte le había dado en la sentencia de 2007 en Bosnia contra Serbia. Lo interesante del caso es que no solamente se va a limitar a la Convención contra el Genocidio en el carácter erga omnes, sino también de las normas del derecho internacional humanitario. Entonces ya tenemos un avance
porque la base de competencia del caso no es la convención, sino las respectivas declaraciones de aceptación de la competencia de los dos estados, tanto la de Nicaragua como la de Alemania, en virtud del artículo 36, párrafo 2 del estatuto. O sea que puede ampliarse el caso y ampliarse el derecho aplicable. Y la Corte ya tiene dicho que las normas del derecho internacional humanitario tienen carácter erga omnes, lo dijo en la opinión consultiva sobre el muro, lo volvió a decir en la opinión consultiva del día de hoy, y en eso se basa Nicaragua para reclamar el incumplimiento, además del carácter especial que tiene, como les decía, el artículo 1 común a los convenios de Ginebra en cuanto al alcance de la obligación de hacer respetar las disposiciones del convenio. Pero Nicaragua va un poco más, y esto lo plantea el profesor Alain Pellet, que es uno de los consejeros de Nicaragua en las audiencias orales sobre medidas provisionales, de que también están los deberes derivados de las normas imperativas y el efecto de erga omnes. O sea, adviertan qué interesante. Las consecuencias sustanciales de las obligaciones erga omnes, los tres deberes, cooperar para poner fin, no prestar ayuda o asistencia y no reconocer como ilícita la situación, son en sí mismos obligaciones erga omnes. Y Alemania las está incumpliendo según Nicaragua. Como se está cometiendo una violación grave de una obligación emanada de una norma imperativa y Alemania está prestándole ayuda o asistencia al Estado responsable, está violando su deber, que tiene un carácter erga omnes, y por eso Nicaragua le puede reclamar el incumplimiento. Es muy difícil que este caso pueda llegar al fondo porque la responsabilidad de Alemania está íntimamente ligada a la responsabilidad de Israel. Para que la Corte pueda determinar que Alemania está ayudando a Israel, tiene que determinar primero que Israel ha violado las disposiciones del derecho internacional. En todo caso, con relación al genocidio, habrá que esperar el caso de Sudáfrica. Con relación a las otras, Israel no reconoce la competencia de la Corte, por lo tanto es mínimo lo que puede llegar, si es que llega al fondo, de determinar la Corte. Lo interesante es la forma en que Nicaragua ha construido esta argumentación y hasta dónde llega el efecto erga omnes de las obligaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Un fenómeno que está íntimamente ligado con el carácter erga omnes de las obligaciones presuntamente violadas en estos casos son las intervenciones de terceros estados. Los artículos 62 y 63 del Estatuto permiten intervención de terceros en los litigios. El artículo 63 digamos, la forma más sencilla porque se trata de casos en los que se ventile la interpretación de un tratado multilateral. Todos los estados parte del tratado tienen el derecho de hacer declaraciones de intervención, eh, proveyéndole a la Corte su propia interpretación de las disposiciones. La consecuencia es que para los que intervienen, la interpretación, no la determinación de los hechos, pero la interpretación de la Corte de ese tratado va a ser vinculante. La del 62 ya eh, eh, es más fuerte porque el Estado tiene que tener un interés jurídico en el litigio y tiene que justificar ese interés y la Corte tiene que autorizar. En Gambia contra Myanmar, que era un caso que venía de antes, pero que es el caso paradigmático en esto, en este periodo, en noviembre, se presentaron 7 intervenciones, una intervención conjunta de 6 estados occidentales y la intervención de Maldivas. En la intervención conjunta de los estados occidentales, Canadá, los Países Bajos, Francia, el Reino Unido, Alemania, van a plantear el carácter erga omnes de las disposiciones de la Convención. No necesitaban hacerlo porque simplemente tenían que decir que eran estados partes de la Convención, pero aún así mencionaron el carácter erga omnes de las disposiciones y las obligaciones que surgen de la Convención. En Sudáfrica contra Israel tenemos 5 intervenciones del artículo 63 en las que con mayor o menor medida se habló del carácter erga omnes de las obligaciones. Es particularmente interesante la declaración de México en este sentido, donde desarrolla qué significa que la obligación sea erga omnes. Algunas particularidades interesantes, pero también hay 2 intervenciones del artículo 62.
una de Palestina, que naturalmente tiene un interés jurídico. Esa solicitud de autorización de intervención tiene muchos otros matices, pasando hasta por la estatalidad misma de Palestina y su aceptación de la competencia de la Corte, que la Corte se va a ver forzada a resolver, porque naturalmente Israel la va a impugnar. Y la otra es de Nicaragua. Nicaragua no solamente inició la acción contra Alemania, sino también se presenta no como un mero tercero parte en la convención que se está discutiendo, artículo 63, sino como un titular de un interés jurídico. ¿Por qué? Porque las obligaciones son erga omnes y afectan a Nicaragua. Nicaragua le agrega algo que no forma parte de esta investigación, pero que es fascinante para los que les interesa el estudio de la prevención del genocidio, que Nicaragua, como también lo hizo Sudáfrica en la demanda, están diciendo que acuden a la Corte porque es su forma de cumplir su obligación de prevenir el genocidio, en línea con lo que algunos autores veníamos sosteniendo desde hacía algunos años, lo cual es en sí mismo fascinante. Pero lo que nos interesa en este momento es que la argumentación de Nicaragua va porque si la obligación es debida a todos los estados partes tienen ese interés jurídico del cual la Corte ya había hablado en 1970 y pueden solicitar la participación como terceros en virtud del artículo 62. La Corte va a tener que resolver todas estas cuestiones. La de Gambia contra Myanmar ya fueron declaradas admisibles las 7 intervenciones porque los argumentos de Myanmar eran formales y no tenían ningún sustento. Yendo a lo sustancial, es interesantísimo que en la demanda de Canadá y Canadá y los Países Bajos contra Siria, hay un error en la diapositiva, es Canadá y Países Bajos contra Siria. Canadá y los Países Bajos reclaman, le piden a la Corte que juzgue y declare que Siria, al haber violado su obligación de no cometer tortura y de prevenir la tortura en virtud del artículo 2 de la Convención, cometió una violación grave de una obligación emanada de una norma imperativa y que determine las consecuencias de esa violación. Es la primera vez en la historia de la Corte Internacional de Justicia en que un Estado, en este caso dos Estados, le reclaman a otro Estado por el incumplimiento de una norma imperativa y le piden a la Corte que determine las consecuencias. Esto va a ser sumamente interesante porque en la solicitud, después veremos en la memoria, no mencionan el artículo 41 del proyecto 2001, lo cual significaría que puede haber otras consecuencias, pero al mismo tiempo nos llama la atención que Sudáfrica no haya hecho lo mismo en su solicitud eh, de inicio del procedimiento de 29 de diciembre. Algunos sostenemos que Sudáfrica aún está a tiempo de hacerlo hasta cuando presente la memoria para reclamar también por estas consecuencias, porque la tortura es una violación de una norma imperativa, pero el genocidio sin duda lo es más ejemplo paradigmático de violación grave que el genocidio. Solamente tenemos la agresión. De hecho, así lo dijo la Comisión de Derecho Internacional, el comentario del artículo 40. O sea que esta omisión debería, pensamos algunos, subsanarse y Sudáfrica también debería reclamar por eh, que la Corte determine esto, más allá de que, de nuevo, vemos un poco difícil que esto suceda, pero al menos desde el punto de vista de estrategia legal, sería una forma de darle más contundencia al reclamo y reforzar eh, esta idea que es aceptada por todos, que la prohibición del genocidio tiene carácter imperativo en el derecho internacional contemporáneo. Después hay otra cuestión, que es el de las obligaciones ambientales erga omnes, que nosotros lo relacionamos con los derechos humanos por el vínculo que hay entre las normas ambientales y el derecho de los derechos humanos, como ya lo había expuesto la Corte Interamericana en la opinión consultiva 2317, y que va a tener que tratar en su opinión consultiva sobre cambio climático. Y sobre todo porque en el año 2011 el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en su opinión consultiva sobre actividades de los estados en la zona, indicó que los deberes de protección del medio marino en alta mar y en la zona tenían carácter erga omnes,
con la consecuencia de que todos los estados podían invocar la responsabilidad. Esperábamos que en la opinión consultiva sobre el cambio climático en el derecho internacional, el tribunal reflotara esta idea de que las obligaciones ambientales, en virtud de la convención, son erga omnes, porque varios estados también lo habían dicho. El tribunal no dijo nada al respecto en la opinión consultiva de este año. No sabemos por qué, pero aún seguimos confiando en el impacto que puedan tener las futuras opiniones consultivas, tanto la de la Corte Internacional de Justicia, que tiene una opinión, tiene que emitir una opinión consultiva sobre cambio climático y derecho internacional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre cambio climático y derechos humanos. Creemos que la Corte Interamericana sí va a hacer alguna mención a las obligaciones erga omnes. Sería interesante que la Corte Internacional de Justicia lo hiciera, pero no lo sabemos. Lo interesante de esto, desde el punto de vista teórico, es que por ahora estas obligaciones ambientales erga omnes son obligaciones que son erga omnes, pero que no nacen de normas imperativas. Y es ahí el interés teórico en las consecuencias de la violación de estas obligaciones, porque se nos separa del ámbito de las normas imperativas, porque es muy discutido en el derecho internacional si existe o no una norma imperativa ambiental. La Comisión de Derecho Internacional no lo incluyó en su eh, proyecto sobre Ius Cogens del año 2022. Por eso es muy interesante seguir las dos opiniones consultivas que nos quedan para ver qué nos pueden decir sobre el carácter erga omnes de las obligaciones ambientales. Y vamos a hoy. Esto sucedió hoy. Así que celebro que esta haya sido la fecha elegida para la jornada y que podamos traer a minutos de que haya sucedido en la lectura de la opinión consultiva de la Corte, porque nos está arrojando luz también sobre este proceso. Respeté la grafía original, el texto original de la Corte para, a fines informativos, para no parafrasear a la Corte en un tema extremadamente delicado. La opinión consultiva es contundente respecto de la ilegalidad de la ocupación de Palestina. No, no vamos a hablar de eso, sino de cómo nos aparecen las obligaciones ergámenes. Como lo que le pide la Asamblea General a la Corte es que diga cuáles son las consecuencias jurídicas, no solamente para Israel, sino para todos los estados, la Corte va a tener que decir que las obligaciones son erga omnes y por eso todos los estados tienen interés. Y ahí va a decir algo que no decía desde 1970, que entre las obligaciones erga omnes violadas están las obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La Corte lamentablemente no precisa cuáles serían esas obligaciones concretas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos que tienen carácter erga omnes, algo que forma parte de nuestro proyecto de investigación de tratar de identificar cuáles son las obligaciones en derechos humanos eh, que tienen carácter erga omnes. Pero la Corte reafirmó que existen, que hay obligaciones erga omnes de derechos humanos. Y después cuando habla de las consecuencias para los estados, si vemos, enumera las mismas tres consecuencias que para las violaciones de obligaciones emanadas de normas imperativas. La obligación de no reconocer como lícita la situación que surge de la presencia ilícita de Israel en el territorio palestino ocupado, la obligación de no prestar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, y la obligación de asegurar que cualquier impedimento que resulte de esa ocupación al pueblo palestino de su derecho a la libre determinación se ponga fin. Las tres obligaciones, el deber de cooperar para poner fin, el deber de no reconocer como lícito y el deber de no prestar ayuda o asistencia. La Corte solamente menciona en una línea que la libre determinación tiene carácter de norma imperativa. Primera vez en la historia de la jurisprudencia de la Corte que le reconoce el carácter imperativo a la libre determinación. Hasta ahora solamente hablaba de erga omnes, pero ahora le reconoce el carácter imperativo. Pero aquí habla de todas las obligaciones, no solamente de la del derecho de libre determinación, que lo menciona solamente con relación a la obligación de cooperar para poner fin. Y después, cuando va a hablar de el deber de no reconocimiento que se aplique también a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas,
Dice, en vistas de las violaciones graves de obligaciones erga omnes. Esta idea de violaciones graves, serious breaches, responde al mismo lenguaje de los artículos 40 y 41 del proyecto de 2001. Pareciera que la Corte directamente está asimilando las violaciones de las obligaciones erga omnes a las violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas, lo cual, por supuesto, tiene una gran consecuencia en lo que respecta a las consecuencias sustanciales que nosotros identificamos en el proyecto y que son materia de investigación. La opinión consultiva, les recomiendo la lectura, aun cuando no les interese el derecho internacional, porque es fascinante lo que ha dicho la Corte el día de hoy. Y por supuesto va a tener un impacto político muy grande, más allá de que en los hechos, sin duda, la situación no cambie o tal vez empeore, pero jurídicamente es una pieza de correcto análisis del derecho internacional que, bueno, desde otro punto de vista alguien va a decir que la Corte no dijo nada nuevo. Es verdad, la Corte no dijo nada nuevo, es lo mismo que venimos sosteniendo muchos desde hace, en mi caso, 20 años, pero eh, lo dijo la Corte Internacional de Justicia. Y es muy interesante la forma en que lo dijo. Pero tiene un efecto concreto en nuestro proyecto de investigación. Esto nos lleva a algunas conclusiones preliminares, por supuesto, porque, como les decía, el proyecto apenas está comenzando a ejecutarse. Todo esto nos ha pasado, no es algo que hayamos tenido que investigar porque simplemente sucedió. Es claro que las obligaciones erga omnes habilitan a los terceros estados para invocar la responsabilidad internacional de otros por su violación. Esto parece que se está transformando en una práctica consolidada. Vamos a ver qué alcance terminan teniendo una vez que los casos lleguen al fondo, porque hay una realidad, ninguno de los casos llegó al fondo hasta ahora. Eh, y veremos qué puede determinar la Corte. Por supuesto, después se puede juzgar su eficacia. Y los estados están recurriendo cada vez más a este fundamento para iniciar acciones judiciales. Nuestro proyecto es 100% jurídico y no pensamos en analizar las cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales. Me imagino que más de uno está pensando en que esto tiene una causa. Y la causa es que los órganos políticos de las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad, no está cumpliendo con sus deberes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso los estados recurren a la Corte y eso podría tener algunas consecuencias sobre la legitimidad de la Corte y el efecto de sus sentencias, pero nosotros no vamos a explorar eso. Invito a quienes estudian relaciones internacionales, yo también lo hago, pero no lo detenemos en esto, a seguir esa cuestión porque es sumamente interesante. Y también desde el ámbito de lo sustancial se han comenzado a reclamar las consecuencias por violación de normas imperativas. Y lo que ha hecho la Corte el día de hoy, de una vez más, ya lo había hecho en el muro, pero esta vez utilizando el mismo lenguaje que el proyecto de 2001, parece ya ir hacia una asimilación entre violación de obligaciones erga omnes y violación de obligaciones emanadas de normas imperativas, que de todas maneras son erga omnes, que puede traer también alguna consecuencia cuando se identifiquen concretamente obligaciones erga omnes que no nacen de normas imperativas y eso, por supuesto, forma parte de nuestra investigación. Muchas gracias por permitir compartirnos estas ideas en nombre de todo el equipo y, por supuesto, después abierto a comentarios o a preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luciano, excelente. Bueno, aquí dejan algunos mensajitos, todas las exposiciones son excelentes, felicitaciones, un panel de excelencia, excelente ponencia, Luciano. Dicen aquí, Adriana Vasconcelos de Brasil también dice excelente. Alejandra Mariel Lobat dice felicitaciones a Luciano, excelente. Em, Vanessa Anaí Pérez dice, bueno, excelente todo, muy interesante, muy relevantes temas. Guillermo Muniguini dice, excelente Luciano, una ponencia magistral, dice Claudia Fornari. Genial todo, muy claro, dice Yara González. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Luciano.